Ahí va. Hola a todos y bienvenidos a Criminología para Principiantes. El día de hoy vamos a dar una breve introducción a algunos casos, algunas definiciones que son importantes para conocer este tipo de sucesos que son muy marcados en TikTok, muy reconocidos, que gracias a esta plataforma, también a YouTube, a varios creadores de contenido que los pueden dar, pues pueden darnos una breve historia o pueden darnos el documental también como en Netflix acerca de este tipo de asesinos. Pero vamos a ver un poco de esta definición. ¿Qué es un asesino serial? Ok, un asesino serial es un asesino que ha hecho 3 asesinatos. Y esos asesinos tienen un patrón. O sea, ya puede ser con personas o puede ser en un lugar. Tal es el caso del ejemplo de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer tenía muy conocidos los bares gays de su localidad, en donde estos, la mayoría, eran gente afroamericana y pues obviamente los raptaban y era una ola de asesinatos pues que se podía dar, que se podía suscitar fácilmente. ¿Por qué? Porque era en la época de los 80, donde apenas estaba haciendo el movimiento contra el racismo que había allá, y pues obviamente le iban a prestar más atención a alguien blanco y americano puro que a alguien que era inmigrante, en este caso los afroamericanos. Ok, pero hay más asesinos en este tipo, o sea, hay más tipos de asesinos, no solo los seriales. Ok, el asesino en masa es uno que debes de tener en cuenta porque sí se marca mucho la diferencia, porque es como de, bueno, pero él es un asesino serial o un asesino en masa. Ok, un asesino en masa es el que pasa solo una vez, pasa en un lugar, y la única diferencia de este es que sí, matan pues demasiadas personas, pero lo que tiene es que no tiene un patrón, no tiene el sentimiento de querer decir, mato por satisfacción. Lo hace, pero lo hace con personas que ni siquiera, o sea, solo están como en su lista, por así decirlo, nada más porque sí, no porque de verdad él quiera. O sea, es como de que, tú te me pusiste enfrente, te voy a matar, y va a empezar a matar y matar y matar. Es lo que mejor conocemos como genocida. Un poquito de datos históricos que podemos tener, que podemos conocer de estos inicios de este tipo de asesinos, es con Jack the Ripper o Jack el Destripador, muy conocido en la historia de estos asesinos. O sea, fue el que marcó una pauta, un antes y un después en este tipo. ¿Por qué? Porque, bueno, si no conocen mucho la historia, voy a dar un pequeño contexto. Jack the Ripper era alguien que vivía en Londres. Nadie lo conoce, nadie puede dar un perfil de él, solo pueden dar el perfil de la descripción de la ropa. O sea, y por si acaso que alguna de las mujeres, que en este caso eran las prostitutas, a quienes eran las víctimas más vulnerables, eran las que podían describir cómo llegaba él, era un sombrero largo, capucha o un abrigo, el cual no se le pudiera ver la cara, y claramente pues se llevaba a alguna de estas mujeres, las descuartizaba. No tenía un patrón, pero sí tenía el que tenían que ser prostitutas. Nunca se llevó a cabo a juicio, perdón. Nunca lo llevaron a prisión, se desconoce qué pasó, pero se dejaron de ver estos asesinatos de un momento a otro. Otro ejemplo muy claro es con alguien que estaba en el sector, pues, acá de la ciencia, un científico, que él sí era conocido, él sí era reconocido, él sí sabían quién era, pero como había avances a la ciencia, decidieron pues omitir todos sus asesinatos y abusos. Eran a niños y niñas, hacía experimentos con ellos, abusaba primero de ellos y después los tenían experimentos, pero nadie dijo nada, pues porque así se mueve el mundo, con dinero, y pues lastimosamente a veces muchas de estas historias terminan así. Ok, vamos un poquito más a fondo. Estos asesinos, ¿cómo son? O sea, clínicamente.
Muchos de estos llegan a tener trastornos como la esquizofrenia, la psicosis, tienen trastornos bipolares de personalidad. Estos pueden variar demasiado a 3 aspectos importantes que dicen muchos forenses, que es tiene que ser con el sistema límbico, depende de los neurotransmisores que ellos también se permitan, la personalidad, el contexto familiar y la corteza cerebral. O sea, marca mucho cómo es que estás formado para saber si vas a ser un asesino serial o no, ¿sí? Este tipo de ayuda, este tipo de neurotransmisores, depende mucho de cómo los generes tú para saber si vas a llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque al matar, pues muchos de estos asesinos dicen que genera esta dopamina de, ya maté, o sea, oxitocina, generan demasiados neurotransmisores de emoción, de sorpresa. Y la personalidad. En la personalidad destacan que es por el trato en el contexto familiar, o sea, este sí va muy desarrollado a cómo son muchos de estos asesinos, como los conocemos, no les prestaban atención en su núcleo familiar o tenían vidas muy fuertes, o sea, sí pasaban por sucesos muy difíciles. En el caso de la mata de viejitas, que la vendieron como por 2 caguamas, y pues fue como que desháganse de ella, no me importa. Tenemos el caso de Jeffrey Dahmer también, que sus padres estaban divorciados, siempre estaban en peleas, pues él quería solo llamar la atención de su padre y pues él simplemente lo ignoraba y fue hasta donde llegó este punto. Tenemos también a Ed Kemper, que pues obviamente su mamá le dio demasiados malos tratos e incluso él terminó culpando a su madre y diciendo, mira, yo maté a todas esas personas por ti y ahora sigues tú. La asesinó también y la tuvo con ese tipo de trofeo como los de cacería que tienen sus cabezas de venado colgadas. Él tuvo a su mamá colgada de la cabeza porque nadie se acercaba a esa casa, o sea, nadie los visitaba, entonces a nadie le importó. Y fue muy curioso que hasta que él, como en la mayoría de los asesinos seriales, no son conocidos hasta que ellos deciden darse a conocer. Que esto es algo de los tipos, te voy a hablar de 2, el egocéntrico, que también se le dice asesino por diversión, o el asesino pasional. El primero es el asesino por diversión o el egocéntrico, que es eso, o sea, él quiere ser el protagonista, yo maté a toda esa gente, yo merezco logro por haberlos matado, entonces dígame a mí, yo, y yo. O sea, su juicio muchas veces quieren, o sea, desean que sea público, que sea grabado, que haya gente de todos lados grabándolos, tomándoles foto. ¿Por qué? Porque ellos es lo que quieren ese reconocimiento de yo maté a todas esas personas y no me siento culpable. Yo hice un bien. O sea, y es lo que tiene ese asesino por diversión. Muchas veces tienen trastornos, pero a la vez también es acerca del contexto que ya hemos platicado un poquito. El pasional. El pasional siento que es el más triste porque en su mayoría, el 59% de las mujeres son asesinas pasionales. O sea, casi técnicamente el 60% de este tipo de crímenes los cometen las mujeres. El asesinato va en el núcleo familiar y este es de cómo a veces las tratan, cómo hay violencia, depende de todo eso. Y siempre la persona pasa por facetas en el asesinato de este que es el pasional. Empieza en el aura, o sea, el momento en el que ella decide matar a alguien. La organización de esto, obviamente ya el suceso de la muerte y el postmortem, que es cuando ya las otras personas están muertas, entra en un cuadro de depresión y decide quitarse la vida para pues quitarse esa culpa. Entonces este tipo de asesinatos no les causa una liberación, no necesitan un mérito, realmente matan por necesidad
o por ese sentimiento de querer, pues a lo mejor muchas veces sentirse libres. Entonces siempre terminan culminando con su vida. Es lo que pasa muchas veces y es como de lo más triste que se llega a conocer. Algunos casos que les puedo dar un pequeño contexto también. Aquí un poquito más en México puede ser acerca de Paulette. El caso de Paulette Guevara, que pues técnicamente muchos dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, que sus padres fueron quienes la mataron, porque como les digo, el dinero mueve mucha gente, mueve muchas cosas, y pues es muy sospechoso que haya terminado la niña entre medio de su cama, cuando una niña de 7, 8 años no podría mover con fuerza su cama, ¿saben? O sea, creo que ni siquiera ni yo podría mover una cama. Entonces, imagínense una niña pequeña. Está también el asesino de las Cumbres. Es alguien que mató a una familia. Era la pareja de la hija mayor de ese núcleo familiar. Y también los asesinó. Aún no se sabe muy bien por qué. Dicen que fue por venganza de la hija, que no quería sentirse pues encerrada todo el tiempo con su familia. Tenemos también al caníbal de Venezuela, que era alguien que siempre le gustó la carne humana y empezó a matar a gente que vivía en la calle, a vagabundos, a personas que se le atravesaban y solo pedían un asilo en su parte de casa, y pues él las cocinaba y las daba empanadas para recibir a los demás. Así que no crean que no estamos exentos a este tipo de casos, a pesar de que muchas de las estadísticas dicen que los hombres blancos y americanos son los que llevan un porcentaje más alto de asesinatos, que es el 89%. No crean que estamos expuestos a eso. También pues cualquier persona que podría estar a su alrededor podría ser un asesino serial y ninguno se podría dar cuenta, pues porque lastimosamente ya existe el internet y mucha gente ya sabe cómo esconder un cuerpo. O sea, es muy fácil buscar y es muy fácil imaginarse cómo poder esconder este tipo de cosas, ¿no? Es cosas que ya están más accesibles, más a la mano. ¿Y qué nos deja esto? Que se cuiden de las personas, no se confíen de todos. Entonces, muchas gracias. Eso es todo por hoy en este capítulo de Criminología para Principiantes. Espero verlos pronto. Todas sus dudas, sus comentarios, ya saben que los puedo recibir. Muchas gracias. Yo soy Sofía Villagrana y nos vemos pronto. Bye.